Son las 8:07 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Verónica Mendoza, que como ustedes saben, ella fue candidata a la presidencia de la República, en ese momento por el Frente Amplio. Es lideresa de Nuevo Perú, que es, digamos, el grupo político de la que ella es parte, que tiene una representación en el Congreso de la República. Ha sido congresista de la República por el Cusco también, y ha tenido la gentileza de venir esta mañana, porque hay varios temas, por cierto, de los cuales conversar. Señora Verónica Mendoza, qué gusto saludarla, buenos días. Igualmente, gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues quisiera comenzar yo por lo que termina siendo, en todo sentido, creo que la principal noticia política hoy, y es que Uruguay ha decidido no darle el asilo a Alan García. Usted se ha pronunciado a través de las redes, pero me gustaría que podamos desarrollar más su punto de vista en relación a ello. ¿Qué piensa y por qué esto es importante? Yo creo que en primer lugar lo que ha hecho Uruguay es ratificar, confirmar lo que todos los peruanos sabemos, que no hay ninguna persecución política contra el señor García, que lo que hay es una investigación por presuntos delitos que tiene que seguir su curso con el debido proceso y sin presiones políticas de por medio. Creo que es importante porque mantiene la lucha contra la corrupción abierta, porque lo contrario hubiera sido nefasto, no solamente en cuanto a la investigación por el caso del señor García, sino por los otros casos, porque los otros investigados probablemente, de otorgársele, ¿no es cierto?, el asilo al señor García, hubieran alegado también persecución política y con ello se hubiera entrampado el proceso de lucha contra la corrupción que se ha emprendido en el país. Felizmente, tal como lo esperábamos, Uruguay no le ha dado el asilo y con esto se confirma que las investigaciones tienen que continuar en este y en todos los casos hasta el final. Ahora, dos cosas en relación a lo que acaba de decir. Uno dice, tal como habíamos imaginado, ¿estaba usted convencida de que Uruguay iba a tomar una decisión de esta naturaleza? Porque más bien, digamos, muchos, entre los que yo me incluía, teníamos dudas. En algún momento nos movimos en el 50-50, porque Alan García tenía cercanía con Tabaré Vázquez, había sido presidente junto con Sanguinetti también en la época en la que él era presidente de Uruguay, y habían habido pronunciamientos que eran, digamos, todavía ambiguos, ¿no es cierto? ¿En qué radica, digamos, su... Por un lado, simplemente en los hechos, ¿no? Yo creo que más allá de las impresiones políticas y eventuales amistades que pudiera haber entre los unos y los otros, los argumentos en cuanto a la necesidad de la investigación contra el señor García eran de peso, ¿no? Y era lo que le correspondía evaluar a la Cancillería uruguaya como a sus representantes políticos. Y por otro lado, imagino yo que un factor que debe haber pesado, deben saber los uruguayos también, que pronto se va a cerrar un acuerdo de colaboración entre la justicia peruana y Odebrecht, y que vamos a recibir mayor información, y ya no solo confesiones de colaboradores eficaces, sino información, digamos, concreta, los servidores informáticos con la información de las cuentas, las rutas del dinero, que van a develar y probablemente confirmar las sospechas que muchos tenemos. Entonces, ante una inminente avalancha de información de esta naturaleza, yo creo que el gobierno de Uruguay evaluó que lo peor que le podía pasar era darle el asilo a Alan García y que luego la información de Odebrecht más bien corroborara que sí se requería continuar con la investigación. No creo que ese debe haber sido uno de los factores que pesó en la decisión de Uruguay, como pesó también la decisión del señor García de el mismo día que decía que se llenaba la justicia, en la noche fugarse, ¿no? Meterse a la casa del embajador, ¿no? Y dicho sea de paso, Graciela, creo que este es un tema sobre el cual hay que estar muy atentos, porque este nuevo acuerdo de colaboración que entendemos es más completo, más integral, digamos, a algunos nos genera esperanza y expectativa, pero a otros está haciendo que se mueran de miedo. Y cuando los corruptos se mueren de miedo, otros, son capaces de cualquier cosa. Para poder... quienes están hoy siendo investigados por el caso Odebrecht, ¿no es cierto?, que van a hacer todo lo que puedan, todo lo que esté a su alcance para boicotear las investigaciones y en particular la posibilidad de este acuerdo. Y ahí, en fin, los caminos para ellos están abiertos. Ahora, vamos tienen a su fiscal de la nación, en fin, tienen mecanismos para boicotear este acuerdo y la continuidad de las investigaciones. Ahora, quiero, digamos, que nos ayude a recorrer esos caminos que hay, porque claro, hay que ver la buena noticia, que es que no le han dado el asilo a Alan García, pero hay que ver lo que puede tener como consecuencia interna también
en la reacción que van a tener los que se sienten preocupados con eso. Pero antes de eso quería preguntarle por lo siguiente. Usted ha hablado de que efectivamente el asilo hubiera generado para García un salvataje, una actitud escapista convalidada por un país democrático, pero en segundo lugar se hubieran beneficiado a otros actores también políticos vinculados a la corrupción. Pero también se decía, y entiendo que en la valoración que puede haber tenido Uruguay también, es lo que hubiera podido significar en otros países donde hay procesos de investigación por el caso Lavallato también, porque finalmente muchos otros podrían haber razonado de esa misma manera también como García y pedido Uruguay. Y lo otro es que Uruguay estaba como pasando piola por el tema de Lavallato, que no era un debate, una parte de su debate en un año preelectoral, y García irresponsablemente con su actitud ha terminado poniendo este tema también, porque hoy se habla de operadores uruguayos en el marco de Lavallato. Así es, y de expresidentes y de hermanos de expresidentes, y se habla pues efectivamente de que Uruguay lamentablemente es una plataforma de offshores, ¿no? Y de mecanismos de lavado de activos, que en fin, enhorabuena que se abra en todo caso ese debate en Uruguay y en América Latina, porque este es un mecanismo perverso que se tiene, con el que se tiene que acabar, ¿no? No puede ser que haya paraísos fiscales donde corruptos, mafiosos, esconden su dinero. Eso también tiene que ser parte del debate público y político en la región, y enhorabuena que se haya planteado. Sí. Ahora vayamos a esos que usted dice, hay varios caminos que pueden seguir los que se sienten de alguna manera apremiados por las circunstancias y estas investigaciones en particular. ¿Qué cosa puede pasar? ¿Qué intuye puede ser la reacción de estas personas que se sienten ahora, digamos, golpeadas severamente? Bueno, una primera cosa que ya ha ocurrido es que este Congreso, convertido ahora en una maquinaria de blindajes, ya cerró la legislatura, ¿no es cierto? Entonces se acabó el Congreso, se van de vacaciones, con lo cual las 4 acusaciones constitucionales contra el señor Chávarri quedan ahí dormidas, ¿no es cierto? Y ya cierran toda posibilidad de que la ciudadanía o los parlamentarios, pocos que sí están interesados en que se luche contra la corrupción, puedan presionar. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, ya el señor Chávarri, no solamente con sus dichos, sino con sus actos, ¿no es cierto?, ha revelado su intención de amedrentar, de presionar y, ¿por qué no?, de sacar a los fiscales del equipo especial Lavallato en cualquier momento, ¿no? Y yo te decía antes de iniciar la entrevista, no vaya a ser que otra vez este año, un 24 de diciembre, una Nochebuena, tengamos una sorpresa, ¿no?, que podría ser, en este caso, ¿no?, el retiro de alguno de los fiscales, y en particular el fiscal Domingo Pérez del equipo especial, o cualquier cosa de esa naturaleza para boicotear las investigaciones. Y lo digo no solamente porque se me ocurre, sino porque hay hechos concretos, ¿no?, acciones del señor Chávarri que ya han ido en ese sentido. Así que no sería de extrañar que avance en esa estrategia, presionado muy probablemente por el fujialanismo, ¿no?, que sí, lo ha hipotecado, ¿no?, en el Congreso, blindándolo como lo ha venido haciendo en estos últimos meses. Bueno, ¿considera usted entonces que en esa línea lo que se ha conocido ayer y hoy día publican todos los medios que han abierto una nueva investigación contra José Domingo Pérez? Una más. Una más, sí, una más. No es la verdad, primera. Tiene 3 en curso, esta es una más, y esta es porque se le acusa de que él ha filtrado el documento donde aparecen las preguntas que le hace y las respuestas que da el señor Chávarri en el interrogatorio que le hizo hace unos tan pocos días. ¿Considera entonces que va en la línea de seguir perjudicando al fiscal para después sacarlo? Esa sería un poco... Considerando los antecedentes, o sea, si fuera, digamos, la primera ocurrencia, bueno, uno podría decirse, ¿por qué no?, que se investigue. Sin embargo, ya el señor Chávarri lo ha dicho públicamente, ha amenazado al fiscal Domingo Pérez públicamente. No es la primera vez que aumentándole la carga laboral o a través de operadores suyos le abre investigaciones, procesos. Está clarísimo que hay una intención de boicotear su trabajo. Eso no me cabe la menor duda, y por eso, Glatzer, yo llamo, apelo, ¿no?, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, ciudadanas, que todo este tiempo han estado atentos, vigilantes, movilizados para que estas investigaciones continúen, a que ahora que se cierre el año, que vienen las fiestas, donde todos quisiéramos, por supuesto, simplemente pensar en la familia y lo que no pudo en los amigos. El año pasado, recordará usted. Efectivamente, quisiéramos esta Nochebuena pasarla bien, tranquilos y en familia, pero creo que nos toca estar
atentos, vigilantes, movilizados, porque los corruptos muy probablemente quieran aprovechar este escenario de fiestas para, ¿no?, pretendiendo que estamos distraídos, boicotear las investigaciones que tanto le ha costado al pueblo peruano y a algunos fiscales y jueces honestos enrumbar. Defendámoslas hasta el final. Porque, Glatzer, no se trata de cualquier investigación o de cualquier caso. Este es un momento histórico para el país, donde por fin quienes todos estos años fueron intocables por su apellido, por su billetera, por su red de amigos, su red de tráfico de influencias, por fin están empezando a responder a la justicia. Eso es lo único que queremos los peruanos, que se investigue hasta el final y que se sancione a quien haya que sancionar. Y si no ocurre esto ahora, si dejamos pasar esta oportunidad histórica y que los corruptos una vez más se zafen de las investigaciones, se acabó. El país se hunde en la podredumbre, porque entonces ya no habrá posibilidad de investigar a nadie, de sancionar a nadie. ¿De qué reforma del sistema de justicia vamos a hablar? Esta es la oportunidad histórica en la que tenemos que garantizar que las investigaciones lleguen hasta el final, pero también, Glatzer, por otro lado, garantizar, empujar que se hagan las reformas pendientes para sanear la justicia y sanear la política. Vamos a hablar de eso en un ratito, porque digamos hay un referéndum a la vuelta de la esquina. Eso no es suficiente, eso vamos a hablar en un ratito, pero quisiera quedarme en esto que usted acaba de mencionar y esta lógica de los intocables, como usted ha dicho. Sin embargo, los personajes que están involucrados en estas investigaciones han levantado o han esgrimido un argumento que además Alan García pone en su pedido de asilo, de que se está criminalizando la política en el Perú y que ellos no están dispuestos a aceptar que se diga que en el Perú no hay partidos políticos sino hay organizaciones criminales en los partidos políticos, o que los partidos políticos son organizaciones criminales. ¿Usted comparte, digamos, que eso está pasando? Es decir, que hay un sector de la justicia que está queriendo, para el secretario de esos partidos, vincularlos a la criminalidad organizada? A ver, yo sí creo que en el país se ha criminalizado la política, pero en el sentido que algunos la han convertido, ¿no es cierto?, en una actividad criminal. Son ellos los que están siendo investigados ahora, que son responsables de esta situación, porque sí, efectivamente, han utilizado sus plataformas políticas para delinquir, para robar, para corromper, para robarle a los peruanos. Ellos son los responsables de esto. Ahora, aclarar que en el caso de las investigaciones fiscales, hasta donde yo sé, no se ha sindicado a ninguna organización política como criminal propiamente, sino que en el caso, por ejemplo, de la señora acá, se ha señalado que habría dentro del Partido Fuerza Popular una estructura criminal, ¿no es cierto?, enquistada, que habría utilizado ese espacio para delinquir. Entiendo que esa es la tesis fiscal. Ahora, yo, de manera personal, sí creo, Glatzer, que lamentablemente estamos en un escenario en el que los partidos políticos, entre comillas, se han convertido, sí, en mafias, en organizaciones para delinquir, o si no, en el mejor de los casos, entre comillas, también en franquicias electorales, en negocios. ¿Qué se hace con las 20 y tantas inscripciones que hoy hay en el panorama electoral? No se hace política, lo que se hace es, se espera el proceso electoral, cuando llegan las elecciones se ofrece las candidaturas al mejor postor, miles, millones, no sé cuál será la tarifa, ¿no es cierto?, se vende las candidaturas y se recupera la inversión inicial. Es un negocio. O sea, lamentablemente sí estamos en un escenario donde las organizaciones políticas han devenido en o franquicias electorales o mafias y organizaciones criminales, y por eso insisto en la necesidad de, luego del referéndum y yendo más allá del referéndum, continuar con las reformas para poder tener partidos políticos de verdad, que representen a la ciudadanía, sus necesidades, que hagan política, que debatan, que planteen ideas y no estén dedicadas pues a, como ocurre ahora, a delinquir y a blindarse luego. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo ha visto usted, no solo digamos desde su autoría política, sino como ciudadana también, el papel que ha cumplido en esto el presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Porque ha sido central, digo, no solo en la configuración del escenario que facilita o propicia el referéndum que va a ser el fin de semana, sino también esta idea de que luchar contra la corrupción es un asunto central y hacerlo con la gente detrás es más importante todavía. De hecho, y le pregunto, ¿cree usted que con todo lo que ha pasado, inclusive el pedido de asilo a Fujimori y como se ha resuelto, es un asunto que yo creo claramente va a beneficiar a Vizcarra también, ¿no? ¿Cuál es
su lectura sobre eso? Primero quiero remarcar algo que tú mismo has señalado, ¿no? Creo que más allá del rol del presidente Vizcarra, que yo se lo reconozco, creo que es importante recordar que todo esto se inició, por un lado, con los audios de la vergüenza, ¿no es cierto? Y hay que reconocer al periodismo de investigación que valientemente sacó a la luz esta información, a pesar de las amenazas, ¿no?, de algunos fiscales operadores del señor Chávarri, y reconocer también a la ciudadanía movilizada. Tú recordarás, entre junio y julio éramos miles en las calles, en costa, sierra y selva, niños, escolares movilizándose contra la corrupción, contra los audios de la vergüenza. Creo que eso ha sido fundamental y creo que la única garantía de que este proceso de sanear la política, sanear la justicia y de investigar y sancionar a los corruptos es que la ciudadanía siga movilizada, acompañando, presionando al presidente de la República, el Poder Judicial, a quienes haya que presionar. Sin esa presión ciudadana, todo se nos puede caer. Entonces sí creo que eso es clave. Ha sido central. Ha sido central, ¿no? Desde luego hay que reconocerle, y se lo reconozco, su rol al presidente Vizcarra, aun cuando, por ejemplo, lamento que habiendo abierto la posibilidad de un referéndum, decisión que yo saludé desde el principio, la desaprovechara presentando reformas que son importantes, nosotros estamos a favor por lo menos de 3 de ellas, pero absolutamente insuficientes. Creo que ahí perdió la oportunidad, pudo haber utilizado este referéndum para plantear reformas más de fondo, ir un poquito más allá. No lo hizo. Bueno, ojalá que luego del referéndum, el día 10, podamos nuevamente poner en agenda las reformas algunos pendientes. Que están cercanos al presidente dicen que eso es la parte que se viene, es decir, ha iniciado para medir un poco el ánimo de la gente y que puede venirse una segunda parte. Pero sí es importante y hace bien una lideresa más de un partido político que no es el partido de gobierno, ¿no es cierto?, que es oposición al gobierno, reconocer aquello, porque no estando Vizcarra como presidente, probablemente no pasaba lo que pasaba también. Yo solo quisiera hacer el ejercicio de imaginar si el presidente hubiera sido Kuczynski, por ejemplo, y hubiera pasado la difusión de los audios e inclusive hubiera pasado la movilización ciudadana. No, se hubiera muerto de miedo y se hubiera coludido y hubiera sellado su pacto de impunidad con el fugilanismo, me queda de acuerdo. Entonces, claro. Y hace bien en reconocer lo de Vizcarra. Sin embargo, Glatzer, tú lo has señalado, en este punto tenemos coincidencias y en lo que hemos podido apoyar lo hemos hecho desde el Congreso de la República, por ejemplo, defendiendo que se diera el referéndum cuando otros se oponían, pero hay otras cosas en las cuales sí estamos en total discrepancia. No, yo creo, vamos a darle un tiempo a eso, porque por ejemplo, vamos a hablar de la reforma laboral, imagino que me parece muy importante. Pero quisiera ir en el orden que más o menos habíamos iniciado la conversación. Vamos al referéndum del fin de semana. El referéndum como mecanismo de participación ciudadana es fundamental, es importante, está activado y se vota el domingo. Usted ha dicho, estamos en 3 propuestas concretas de acuerdo con lo que se ha planteado y la manera como se ha planteado. ¿Cuáles son, digamos, cómo va a votar Verónica Mendoza el referéndum el domingo? Primero, Gerser, si me permites, subrayar una idea que tú mismo acabas de señalar, y creo que es importante decirlo una y otra vez. Este es un proceso fundamental, en primer lugar y por encima de las 4 reformas, porque le da la palabra al pueblo, ¿no? Y esto es esencial en democracia, recuperar esta idea de que la democracia no es solamente votar cada 4 o 5 años y darle un cheque en blanco al mal menor y a ver qué pasa, sino participar permanentemente de la vida pública del país y tomar decisiones que lamentablemente hoy la clase política que nos representa está incapacitada para tomar. Entonces, fundamental que el pueblo se empodere, tome la palabra y decida. En segundo lugar, Glatzer, remarcar que lo que se va a votar este 9 de diciembre, más allá del contenido de cada reforma, son 4 cambios constitucionales. Entonces, a quienes dicen que la Constitución del 93 es sagrada, no se puede tocar, no se puede mover ni una coma, esta es la mejor evidencia de que sí se puede y se debe cambiar. Y nosotros creemos que hay que ir más allá. Pero bueno, empecemos con estas 4 reformas. Dicho esto, sobre la primera, la Junta Nacional de Justicia, aun cuando hay algunas cosas que no se incluyeron, que nosotros exigimos, como que, por ejemplo, se garantizara que hubiera participación de las mujeres en un contexto en el que hay feminicidios, violaciones, acoso impunes día a día, se necesita una mirada, ¿no?, sobre la situación de las mujeres en el sistema de justicia. Lamentablemente no se incluyó, pero bueno, vamos a tener una nueva Junta Nacional de Justicia, si el pueblo peruano así lo admite, donde no solamente se va a evaluar jueces y fiscales cada 7 años, sino va a haber un proceso, ¿no?, intermedio, a los 3 años
y medio, donde se va a permitir revisar los nombramientos anteriores. Esto es muy importante, porque en un contexto de mafias, redes de tráfico de influencias enquistadas, quién sabe qué tipo de nombramientos habrán hecho. Entonces creo que es importante abrir la posibilidad de que se revise. Ahora, pero y de eso que también es bien discutible, y el propio presidente del Poder Judicial, aquí sentado donde usted está, más bien está en contra, porque la inestabilidad que puede generar cada 3 años y medio pasar por una evaluación, sabiendo que esas evaluaciones también pueden ser el mecanismo para sacar a los mejores y quedarse con los mejores amigos, es un riesgo para los locales o para los jueces y fiscales más bien honestos, que pueden terminar no siendo ratificados. Pero en fin, digamos, es un... Pero justamente, y ahí tenemos que mirar otros de los candados, ¿no? Una cosa que creo que es positiva es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser elegidos mediante un concurso de méritos, ¿no es cierto? Lo que habrá que vigilar de aquí en adelante, y por supuesto será importante la voz del Poder Judicial, es cuáles son los mecanismos, ¿no es cierto?, las reglas de juego que se plantean para esa elección, tanto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia como para la evaluación de los jueces y fiscales. Seguramente hay cosas ahí que ajustar para que no sea un mecanismo de persecución, pero tampoco para que se deje pasar impunemente a jueces y fiscales claro, corruptos o vendidos. Por ¿no? ejemplo, el señor Chávarri, que es todavía fiscal de la Nación, y como usted ha dicho, y yo coincido con eso, pues no debería serlo ya, pasó por una ratificación automática. Es decir, el Consejo de la Magistratura decidió que cumplía todos los requisitos, pese a que había denuncias que le subieron la nota, en fin, y lo ratificó automáticamente. Pero en fin, entonces ustedes van a votar sí por la Junta Nacional la Constitución de la Junta Nacional de Justicia, aun cuando tenemos algunos reparos, pero en fin, hay que dar el paso. Luego seguiremos mejorando el mecanismo y la institucionalidad. Eso tiene que tiene que haber un desarrollo legal, desarrollo constitucional, en fin. Así es. Sí. Por el tema de financiamiento. En el segundo punto estamos de acuerdo también, principalmente por dos cosas por la cual nos peleamos en el Congreso de la República, y una es que el financiamiento ilegal, recibir dinero de fuente ilegal, ya no sea pues una falta administrativa que implica una multa que los partidos nunca pagan, sino que sea considerado en determinadas condiciones un delito, ¿no es cierto? Y que sea penado en el peor de los casos, en el más grave de los casos, con pena de cárcel, ¿no es cierto? Para dar un mensaje muy fuerte de lucha contra la corrupción. Y por otro lado, nos parece importante que se haya incluido el hecho de que los partidos políticos ya no van a poder contratar directamente publicidad en radio y televisión en los grandes medios, ¿no? Sino que va a haber una franja pública igual para todos. ¿Por qué es importante esto? Por un lado, porque nos pone a todos en un piso de igualdad, porque antes era el que tiene billete puede presentar sus propuestas y el que es misio, nada, ¿no? Entonces ahora, democráticamente, todos tendrán la misma posibilidad de presentar sus propuestas, pero además será un importante freno al ingreso del dinero sucio, porque quieras o no, la mayor parte del dinero de las campañas electorales, ¿dónde se va? A los grandes medios de comunicación. Entonces ahí se pone un freno importante. En cuanto a la tercera pregunta, la no reelección de congresistas, a pesar de que en circunstancias anteriores yo, por ejemplo, siempre estaba a favor de que se habilite la reelección y que sea la ciudadanía la que decide a quién sanciona no religiendo y a quién premia religiendo, yo creo que en este contexto político de decadencia, de podredumbre total, sí se necesita un mensaje fuerte de renovación total de la política, que no haya reelección, que se vayan todos a su casa. A pesar de que eso signifique que en el caso de Nuevo Perú, congresistas valiosos que a mí me gustaría que puedan continuar, no se reelegirán, pero servirán a su país en otros espacios, de otras maneras, y ayudarán a los nuevos congresistas transmitiendo su experiencia. Pero sí creo que primero darle la oportunidad al pueblo de que vote, ¿no es cierto?, sobre este tema. Y segundo, yo sí creo que en este contexto histórico sí hay que dar un mensaje de quiebre, ¿no? Dejar atrás la podredumbre, la corrupción, y empezar a abrir una nueva forma de hacer política. Y hay que dar un mensaje fuerte sin dejar de decir que no basta con prohibir la reelección. Si mantenemos a los mismos partidos mafiosos, franquicias electorales, vamos a repetir la misma historia, porque mandarán a nuevos candidatos al Congreso, pero igual de mafiosos, corruptos, coludidos con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se hace con esa parte que no está prevista? Eso es lo que tiene que plantearse después del referéndum. Pero termino entonces con la última pregunta sobre la bicameralidad. Entre las tres primeras va a votar sí. Vamos a votar sí, es la posición oficial del Nuevo Perú. Y en la cuarta pregunta
vamos a votar no. No porque claramente es una reforma que viene con trampa, que claramente, y lo digo por haber seguido el debate en el Congreso también, está pensado por estos congresistas para poder reelegirse en tanto senadores y diputados, ¿no? Con lo cual le sacan la vuelta a la no reelección. Esa es claramente su intención, porque nosotros propusimos en el debate parlamentario que se incluyera una cláusula específica que dijera: los congresistas de este parlamento bajo ninguna circunstancia se reelegirán, ¿no es cierto? Y dejar abierta la posibilidad de que en adelante, ¿no?, quienes hayan sido congresistas puedan ser reelegidos senadores en un contexto donde la política esté un poquito más saneada. Pero estos no, pues, de acuerdo, no quisieron. Entonces, esto viene con trampa y no lo vamos a permitir. Pero además, porque manosearon la cuestión de confianza para blindarse, para blindar a este Congreso, para decirle al señor Vizcarra y a quien fuera presidente, ¿no es cierto?, que no puede plantear cuestión de confianza, o perdón, que no puede, o sea, se quita la posibilidad de cierre del Congreso ante la negativa de la cuestión de confianza, que es como la cuestión establece un par de por una veces. Cuestión de equilibrio de poderes. Se están blindando, ¿no es cierto? Verónica Mendoza y Nuevo Perú votan sí, 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 no. Ahora, vayamos al día siguiente del referéndum. Perdóname, gracias. Sí. Sobre el tema de la bicameralidad, una última cosita. Para nosotros también ha pesado en nuestra decisión el hecho de que no se incluyó la participación de las mujeres en la representación parlamentaria. Había la propuesta de paridad de alternancia, la sacaron, ¿no es cierto? Tampoco se aceptó la propuesta de una cuota para los pueblos indígenas. Por Dios, somos un país pluricultural con pueblos indígenas que necesita una representación política. No quisieron. Pero también porque esta mayoría parlamentaria lo que quiere hacer es un Senado, ¿no es cierto? Porque es un tema que va a volver, que sea una élite limeña, ¿no es cierto?, bien pensante, que controle, ¿no?, a la Cámara de Diputados representativa de las regiones. Una Cámara de Senadores así nosotros no queremos, una representación elitista, centralista, que le da las espaldas al país, no queremos. Pensemos, discutamos una nueva representación, eventualmente una bicameralidad, pero que represente a todos los sectores del país, a todas las regiones. Si es que se redefinen o se cambian eso que usted está planteando como cuestionamientos a como se ha previsto en la pregunta o en el referéndum, sí estarían a favor de, digamos, la bicameralidad. Ya no ahora para votarla, porque van a votar no. Bajo esta lógica, no, pero más adelante una lógica que realmente garantice la representación de todos los sectores y regiones del país, sí, veamos, pero ahorita no, como está planteado. Entonces vayamos ahora a qué cosa pasa después del referéndum. Lo más probable, las encuestas sí lo dicen, va a ganar sí, 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 no. Es lo más probable, el presidente también está un poco en esa lógica. Y ahí hay dos consideraciones a las cuales le quiero preguntar. Primera, ¿se le acaba o no el oxígeno al presidente? Porque si él ha centrado todas sus expectativas en solo el referéndum, al día siguiente va a tener un problema por dos cosas. Una, si no procura otras reformas, que es lo que usted está planteando, y lo segundo es que la gente va a empezar a mirar otras cosas de la gestión que no están funcionando. Y ahí la pregunta es, ¿cómo valora o evalúa usted la gestión del presidente más allá de esto que ha sido plantear los temas en justicia y en política que la gente está aplaudiendo? Porque eso está bien. Porque mucha gente dice, yo me quedo satisfecho que haya cuadrado a los malos políticos y que haya resuelto la justicia. No me importa cómo vaya lo otro. Pero lo otro hay que mirarlo también. ¿Cuál es su evaluación sobre la gestión gubernamental? Creo que una de las cosas que más nos preocupa en todo caso a nosotros es el tema económico, el tema del empleo, el tema del ingreso de los peruanos. Hace 3 años, Glatzer, que el empleo ha venido cayendo, ¿no es cierto? Y cada año entran 300.000 nuevos, 300.000 jóvenes, ¿no es cierto?, al mercado laboral que no encuentran dónde trabajar, y no ha habido una política de generación de empleo, no ha habido una política real de reactivación de la economía. Y hoy la gente lo está sintiendo. Tú pregunta a cualquiera que tenga su negocio y te lo va a decir, ¿no? Los ingresos han caído, no hay el dinamismo económico que suele haber en esta temporada. Esto es un tema grave que no se está atendiendo, o en todo caso no de manera adecuada, porque la gran propuesta del señor Vizcarra fue este famoso plan de competitividad, ¿no es cierto?, donde lo que proponía en buena cuenta era recortarle los pocos derechos que aún tienen los trabajadores en el país, lo cual es absolutamente inadmisible. Primero porque es
injusto. No puede ser que ante la necesidad de reactivar la economía solamente paguen los platos rotos los trabajadores y los grandes empresarios, porque no se mojan también. Pero sobre todo, Glatzer, porque esta idea de recortar derechos laborales para reactivar la economía no funciona. Lo dicen las estadísticas, lo dicen las evidencias en el Perú y en otros países del mundo. No funciona. Esa no es la manera de hacerlo, ¿no es cierto? Hay que garantizar los derechos laborales. Más aún, Glatzer, cuando la semana pasada, una vez más, ha muerto una persona en un incendio, quemada porque estaba cerrada con candado. Sí, pues. Prueba de la precariedad laboral que hay. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Que en el Perú hay rigidez laboral. Ese es el rollo de los empresarios que el señor Vizcarra se ha comido enterito. Sí. Falso, no hay rigidez laboral. ¿Cómo va a haber rigidez en un país donde 70% de los que trabajan no tienen contrato, están en la informalidad? Y de los que sí tienen contrato, Glatzer, que son 30%, el 70%, o sea, la mayoría, tiene un contrato temporal, es decir, está en la precariedad absoluta. Su empleador, el empresario, no tiene que despedirlo. Se te acabó tu contrato, chao, ya no te renuevo. El argumento del otro lado, ayer conversaba con el presidente del Consejo de Ministros, que va a venir esta semana para hablar más sobre este tema, va por el lado de que justamente para romper con la informalidad tiene que haber cierta flexibilidad en, digamos, los beneficios que pueda tener el trabajador, porque si no, nunca va a poder entrar. Digamos, no es un problema solo de los que ya son formales, sino cómo ir rompiendo con esa informalidad. Y ahí le pregunto en concreto de eso. Ya se está hablando de una reforma laboral, es decir, el gobierno ya tiene una idea de por dónde va a ir. Ha iniciado diálogos se va a reunir con la CGTP, se va a reunir con la CONFIEP también. Siente, cree, intuye, piensa que esa reforma va a ser una que vaya en el sentido contrario a los trabajadores, va a ir en el sentido contrario a lo que ustedes están planteando. Ese puede ser un punto de quiebre en la relación con el gobierno, el tema laboral. Hasta ahora lo que ha anunciado y cómo ha venido actuando el señor Vizcarra es contrario a los derechos de los trabajadores e ineficiente para la reactivación de la economía. Su propuesta de plan de competitividad ya está prácticamente asumida y decidida de parte del gobierno. Si no fuera por la voz potente de los trabajadores, de los sindicatos, de la CGTP, ya estaría corriendo viento en popa, y creo que es un grave error. Lamentablemente sigue ahí la amenaza vigente. Nosotros vamos a ser muy claros de señalar que esa política, así como está, no se puede aprobar, que lo que se tiene que hacer es otro tipo de medidas para reactivar la economía y generar empleo. Planes de empleo temporal, programas de diversificación productiva, apoyar con crédito barato a la agricultura, a la pesca, al turismo, y plata, Glatzer, hay de dónde recuperarla, como por ejemplo, cosa que el señor Vizcarra hasta ahora no se atreve a hacer, a pesar de que lo anunció varias veces, recuperar las millonarias exoneraciones tributarias a mineras, grandes bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera, a quienes el Estado les regala cada año 16,000 millones de soles. Eso es un billetón enorme. Ahora, con eso se puede promover programas de empleo, asegurar capacitación a los agricultores. Con eso sí se puede empezar a mover la economía. En materia económica y en materia laboral, que es lo que usted acaba de mencionar, puede terminar desmejorando la buena relación que tiene el presidente con la población, porque el presidente, digamos, ha descubierto temprano en su gobierno, que le tocó hacer de manera excepcional, que el vínculo con la gente es fundamental para emprender algunos cambios. ¿Cree usted que puede terminar siendo un punto de quiebre? Se habla inclusive, le pregunté al primer ministro si es que van a sacar al ministro de Trabajo, porque se dice que él no estaría del todo de acuerdo con cómo quiere llevar adelante la reforma el Ejecutivo. Se habló en un momento de que podría renunciar. Ayer Villanueva me ha dicho no hay nada de eso, son especulaciones, no pasa nada. Pero ¿cree usted que ese puede ser un punto de quiebre? Totalmente, yo creo que sí, porque además la gente ya lo está resintiendo, y como bien has dicho tú, Glatzer, si es que por ahora la gente está calmada es porque sí ve que en el ámbito de la lucha contra la corrupción, digamos, se están dando algunos avances, pero todo tiene un límite, Glatzer, todo tiene un límite, y la gente también necesita un presidente que reactive la economía, que garantice que haya empleo, que reconstruya lo que el niño azotó, perjudicó en el norte y en toda la costa
costa del Además, país. se van a hacer las inevitables crónicas por estos días, porque fue a comienzo del año pasado que fue este tremendo niño costero, y van a hacer los recuentos de la reconstrucción y todo, y ahí es verdad que el gobierno no aparece bien calificado. Hace el recuento, la situación es terrible. Ya, entonces tenemos ahí el tema de la economía, el tema laboral, el tema de la reconstrucción. ¿Hay otro tema en particular que le parezca significativo que el presidente tiene que retomar o por lo menos incorporar de manera firme en la agenda post-referéndum, digamos, de gestión? Yo creo que esto es esencial. El tema económico, el tema laboral, el tema de la generación de empleo es fundamental, y continuar con las reformas, pero seriamente, ya no parches como lo que estamos haciendo, sino reformas más serias y profundas. Ahora, tú sabes que nuestra posición, lo que nosotros creemos que de verdad debiera pasar en el país, es un debate de cara a una nueva constitución, ¿no es cierto? No seguir parchando la constitución por pucho, sino de una vez tener una discusión seria, integral, sobre la política, la justicia, la economía, y todo eso debiera estar consagrado en una nueva constitución. Me queda claro resultado que por eso. de un gran debate y diálogo ciudadano. De acuerdo, el presidente ha ido por un camino distinto, va a ir por estas reformas, algunos dicen que va a iniciar algunas otras. Ayer se lo pregunté al presidente del Consejo de Ministros y me dijo que el tema de la descentralización va a ser un escenario en el que van a buscar un mejor relacionamiento con las regiones y las nuevas autoridades. Pero ¿qué diría usted, no siendo el presidente obviamente de Nuevo Perú y no ha ido por la Constituyente, de pronto se anima y más adelante la plantea, no lo sé, pero digo, el 10 de diciembre, ¿hacia dónde debería ir? Inevitablemente, al margen de que no haga pues lo que a ustedes plenamente le gustaría. ¿Qué cosa es inevitable después del 10 de diciembre? Yo creo que hay dos cosas que prácticamente están puestas sobre la mesa. Ajá. Por un lado es continuar con la reforma política, con reformas que se debieron haber incluido en este debate de cara al referéndum, pero que bueno, habrá que plantear, ojalá a partir del 10 de diciembre, con cosas muy concretas. Para empezar, la inmunidad parlamentaria. Por Dios, ¿cómo es posible que el señor Donaire, sentenciado por haber robado gasolina, por haber robado a su institución, por haberle robado al pueblo peruano, está ahí feliz y campante? Y ahora ya cerraron el Congreso y mandaron el tema para marzo. Sí, pues. ¿Cómo es posible que el congresista Mamani, ¿no?, amparado, envalentonado por su inmunidad, se crea con derecho a meterle la mano, perdóname la expresión, a una mujer? Hay que acabar con este tipo de inmunidad parlamentaria urgente. Garantizar el tema de la participación de las mujeres en el Parlamento, en los gobiernos locales y regionales, Glatzer, donde las mujeres lamentablemente estamos subrepresentadas, estamos bordeando el 5% de representación. Es dramático, pero también en el sistema de justicia habrá que volver con ese tema, la participación de las mujeres en la política, en el sistema de justicia, más aún en el escenario de violencia creciente. Hoy día han encontrado en Lima una mujer muerta en un cilindro, asesinada, víctima de un feminicidio. Todos los días, por Dios, ¿cómo no vamos a plantear este tema? Es urgente, es fundamental. Nosotros hemos planteado también una serie de otras reformas, Glatzer, además para que sepa la ciudadanía que no es que ahora a nosotros se nos ocurre plantear estos temas. Tenemos cerca de una decena de proyectos de ley planteados por la bancada del Nuevo Perú que incluyen estos temas, pero también, por ejemplo, la prohibición para un funcionario electo o un funcionario de alto nivel de tener cuentas offshores. Eso se tiene que acabar. Su dinero aquí en el Perú, transparente, ¿no es cierto?, fiscalizable, y no en paraísos fiscales, oculto de manera clandestina. Y ir más allá incluso para, volviendo a un tema del que hablábamos hace unos momentos, poder tener otro tipo de partidos políticos y ya no estos. Y yo creo que incluso debiéramos plantearnos en el país la discusión, la posibilidad de que los actuales registros electorales caduquen, se acabó, ¿no es cierto? Y que empecemos sobre nuevas bases donde lo que prime no sea el poder de la billetera, ¿no es cierto?, el poder del dinero, sino las propuestas y el respaldo ciudadano. Es decir, que se le requiere el registro a todos los partidos vigentes y que se inicie un proceso nuevo. Glatzer, hemos tenido hace poco una tercera, cuarta, quinta denuncia de cómo un partido político que tiene registro vigente, que es Podemos Perú, se ha inscrito, ¿no es cierto?, con firmas falsas de por medio, que por lo menos las ha presentado, claro, de Paolo Guerrero, Gastón Acurio, mi firma estaba ahí supuestamente. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos permitir que partidos que se han inscrito con trafa, ¿no es cierto?, puedan presentar candidatos y pretender hacer vida política en el país? Eso es inmoral. Hay que entonces lo que habría que hacer cambiar es quitarles el registro a todos los partidos y volver, digamos, a cuenta cero y poner mecanismos que sean democráticos, accesibles y que legitimen a
las propuestas políticas con la gente y con la calle y con la vida real, digamos, porque ahora están en el papel, pero no en la vida real. En el papel y en el negocio, ¿no? Claro. Entonces, con criterios rigurosos, exigentes, de participación, de convocatoria ciudadana, pero donde no prime lo que hoy ocurre, Glatzer, que es que prima el poder del dinero, porque desde la constitución de un partido todo está diseñado para favorecer al que tiene plata, y el que no la tiene, Glatzer, ¿qué hace? Recurre a Odebrecht, OAS, Club de la Construcción, Chanchita de la Confiep, minería ilegal, narcotráfico, y ahí empieza la corrupción. Si no cambiamos eso, vamos a repetir ahora, pero, la digamos, misma lo historia. que ha habido ahora en la política y en particular en el Congreso es, digamos, una voluntad, pero caminando en la dirección contraria. Han querido proteger lo suyo y evitar que otros lleguen, y de hecho se ha hablado de que en el caso suyo, en el caso de Guzmán y otros, lo que se trata es de que no participen en las elecciones del 2021. Eso está... De cerrar el paso a cualquier posibilidad de renovación. Está claro, pero está yo le quiero clarísimo. poner nombre porque, digamos, son dos agrupaciones políticas y personajes políticos que ya han participado en la última elección y que no le fue mal en términos de lo que pudieron conseguir en ese momento. Pero inevitablemente, si ustedes no consiguen la cantidad de firmas para su inscripción ante el 2021, van a tener que establecer una alianza con alguien que tenga inscripción. Es decir, lamentablemente es un asunto que lleva a ese tipo de situaciones también. Pero no solo eso, Glatzer, que imposibilita que hoy ciudadanos, organizaciones sociales, quién sabe, pueblos indígenas, puedan participar en política, puedan constituir sus partidos y participar en la vida democrática del país. El actual esquema es prohibitivo, el actual diseño, el efecto concreto que tiene es mantener lo que tenemos con lo corrupto y podrido que está e impedir la renovación política. Entonces, ¿queremos o no aprovechar esta oportunidad histórica para cambiar la política, para renovar la política? Si queremos hacerlo, esta es la oportunidad de plantear otro esquema de definición de partidos, de definición de candidaturas y de financiamiento, definición de campañas electorales, Glatzer. Ahora, esto en el ámbito de la política. Creo que hay otro paquete de reformas igual de urgentes y que también caen por su propio peso. Estamos viendo cómo todos nuestros expresidentes electos en democracia y los principales líderes políticos del país están siendo procesados, ¿no es cierto?, investigados por corrupción, y en particular por haber recibido sobornos, coimas, ya sea vía campaña, financiamiento de campañas electorales o pago de conferencias, ¿no es cierto?, de haber recibido coimas para luego otorgar obras a dedo, ¿no?, sobrevaloradas, y de ese sobrecosto se reparten pues el billete. Es decir, estamos viendo cómo se ha generalizado este esquema de corrupción, y creo que de lo que hay que tomar conciencia es que no se trata entonces solo de casos particulares, sino de que las reglas de juego han sido propicias para que se desarrolle este tipo de corrupción, y por lo tanto hay que cambiar esas reglas de juego. Y una cosa muy concreta con la que habría que avanzar, para no hablar de la nueva constitución, ¿no es cierto?, es un cambio en el sistema de contrataciones del Estado, un cambio en el sistema de APPs, de asociaciones público-privadas, si no otra vez vamos a repetir la misma historia, obras sobrevaloradas, con 10, 20 adendas que van modificando el contrato, perjudiciales para la ciudadanía, favorables a la empresa, con coima de por medio, y otra vez la misma historia. Tiene que haber un cambio. De acuerdo. Ahí ahora, hay efectivamente que hacer un cambio profundo ahí, y usted ha hecho una afirmación que, digamos, es muy fácil de constatar en la realidad, y es que la corrupción no ha tenido miramientos y en ese sentido ha sido paradójicamente democrática, ha hablado con todos los efectivamente, sectores. lamentablemente. Entonces, para quienes vienen de la izquierda, y usted, digamos, y eso creo que ha sido lo importante de la participación suya y su partido en el último proceso electoral, que era una represión de izquierda que se reivindicaba como izquierda y quería hacer un trabajo de izquierda, porque antes otros tenían que disimular su izquierdismo para poder ubicarse, digamos, de mejor manera y no ser avasallados por otro sector que efectivamente siempre busca sacarlos del juego, neutralizarlos. ¿Cuánto va a afectar, digamos, el papel de esa izquierda también contaminada por la corrupción? Y lo pongo con nombre propio. Usted me dirá, no era de izquierda, pero Ollantumala tenía una prédica de izquierda. De hecho, usted participó de ese grupo al comienzo y después renunció. Miren dónde está Ollantumala, miren dónde está Nadine Heredia, que eran los dos caras visibles de lo que era el Partido Nacionalista. Susana Villarán era una izquierda que se decía ya no más radical, sino más progresista. Mire dónde está Susana Villarán y mire dónde está. Ayer el diario El Comercio ha publicado información de que el hermano de Sanguinetti vino a Lima a hacerle cuentas offshore a gente que trabajaba con Susana Villarán, a Castro y a Prado, digamos, está en derecha, y le pusieron $3 millones a la campaña del no.
por la que yo voté por el no, y digamos lo que vimos en Lima y creíamos que era lo correcto, votamos, pero no sabíamos que había una plata de Odebrecht detrás. Eso, el propio Gregorio Santos ha estado involucrado en casos de corrupción en Cajamarca y que está siendo investigado por aquello, y así podría poner algunos ejemplos, esos son los más visibles. ¿Cómo hacer una propuesta de izquierda? Porque eso es lo primero que le van a decir. No eran ustedes la conciencia moral, que eran distintos. Miren, Lula en Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a eso? Sí, ¿Cómo generar una legitimidad distinta, creíble, en un momento en el que efectivamente la gente cree que todos son lo mismo? Primero, quiero dejar en claro que nuestra posición siempre ha sido y seguirá siendo que se mida a todos con la misma vara. A diferencia de otros, ¿no es cierto?, que protegen a los suyos, a sus amigos, a sus líderes, ex líderes, nosotros no tenemos ningún reparo en deslindar con quienes eventualmente en su momento pudimos haber apoyado, ¿no es cierto?, acertado o equivocadamente. No tenemos ningún problema en deslindar y exigir que se tenga el mismo rigor en las investigaciones en esos casos como en los otros, y exigir que se dé el debido proceso, que se mida a todos con la misma vara y que se vaya hasta el final. Caiga quien caiga, pero dicho en serio, ¿no es cierto? Literalmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creemos justamente que una clave está en recoger las lecciones aprendidas, y tiene que ver, uno, con construir organizaciones mucho más democráticas, transparentes, donde las decisiones no se tomen en un cogollo, ¿no es cierto?, que luego puede estar fácilmente sujeto a captura de algún poder económico, ¿no?, o que fácilmente pueda ser corrompido, sino que tengamos organizaciones democráticas, transparentes, donde las decisiones se tomen bajo el escrutinio de las militancias y de la ciudadanía. Y por otro lado, planteamos la necesidad de cambiar las reglas de juego. Por eso te hablaba de la necesidad de reformar, ¿no?, el sistema de contrataciones para que esto no se vuelva a repetir. Y más allá, por eso insistimos tanto, Glasser, en la idea de una nueva constitución, porque somos conscientes que esto no tiene que ver solamente con reformas institucionales, legales, mecanismos, sino también con valores. Y sí necesitamos, los que estamos en política, en organizaciones sociales y la ciudadanía en general, un nuevo pacto fundacional de una nueva república, un nuevo Perú, como querramos llamarlo, donde nos digamos todos, se acabó. La corrupción, el amiguismo, el entreguismo, el autoritarismo, todo eso tiene que quedar atrás. Empecemos sobre la base de nuevos valores: la democracia, la justicia, la transparencia, la solidaridad, que esos sean los nuevos valores que primen, y no como hoy el poder del dinero mandando por encima de todo. Ahora, para eso se requiere un nuevo pacto fundacional. Estamos en un momento que es crucial, porque puede llevarnos a una refundación de todo, institucional, política, pero nos puede llevar a otra cosa también, porque la indignación de la gente puede sugerir salidas un poco más, entre comillas, rápidas y radicales. Brasil ha elegido a Bolsonaro, es decir, no ha elegido a alguien que le plantee una cosa institucional, más democrática, y todo ha dicho, mira, puede ser misógino, homofóbico, avala la dictadura, todo, pero lo queremos a él porque el gobierno anterior no hizo nada en seguridad, no está metido en corrupción y ha generado altos niveles de insatisfacción. Entonces, Bolsonaro, así podría poner un ejemplo. Y en el Perú se habla ya hay riesgos, a la izquierda o a la derecha puedan salir esos fundamentalismos. Inclusive algunos dicen que Verónica Mendoza puede terminar siendo la izquierda más moderada en términos de lo que puede aparecer por ese sector también. Ya no hablo de la derecha, digamos, que pueda aparecer alguien también. Ya en los índices de aprobación de los personajes políticos públicos, por ejemplo, ha crecido de manera importante Antauro Humala. Gregorio Santos está en tercer lugar en la última que saca una encuestadora, y que tiene planteamientos distintos, pero digamos más radicales. Mi pregunta es, ¿cómo pensar ese nuevo momento político también combatiendo esos extremos? Porque digamos, o por ahí está la salida. ¿Cuál es su reflexión? Siempre va a haber riesgos, siempre va a haber amenazas. Todo cambio, toda transformación, todo proceso de renovación implica riesgos, implica cierto momento de inestabilidad, si se quiere, sí, pero la otra alternativa es
quedarnos como si no pasara nada, hacer que todo siga igual. Y lo peor es que si nos mantenemos en esta perspectiva, en realidad las cosas no van a seguir igual, sino que van a empeorar, porque vamos a dar un mensaje de impunidad. Claro, ¿no? Pero ese es el otro extremo, el no hacer nada. Pero digo, claro, entre el no hacer nada y el entrar a la demagogia populista, de decirle a la gente que promoviendo el fusilamiento de los corruptos vamos a resolver el problema, hay un medio muy grueso en el que hay que ver dónde se va. Pero empecemos diciendo, afirmando que sí se necesitan cambios, y cambios de fondo, si no vamos a ir por este mismo camino, ¿no es cierto?, al barranco, y ahí nos caemos todos. Entonces sí se necesitan cambios, y si se necesitan cambios de fondo. Creo que felizmente eso va ganando cada vez más consenso en la ciudadanía. Luego, en ese camino, efectivamente hay riesgos, hay amenazas de deriva, ¿no es cierto?, autoritaria, populista, etcétera, pero creo que ahí justamente es tarea de quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la justicia, de hacer un trabajo de debate político, público, ciudadano en torno a estos temas, ¿no?, para poner en evidencia que estos caminos autoritarios, ¿no es cierto?, no resuelven los problemas del país. Creo que es tarea nuestra también estar muy en contacto con las demandas más sentidas de la gente, con su cotidianeidad, que no es la que pasa lamentablemente en los medios de comunicación, que tiene que ver con sobrevivir día a día, con llegar a fin de mes, con hacer que su familiar que está en la puerta de un hospital hace semanas no se muera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con juntar la platita para la pensión del colegio porque no le alcanza. Tenemos que estar en conexión con esa demanda concreta y vincularla con la necesidad de estos cambios más institucionales. Y por eso también, Glatzer, nosotros planteamos que ahora es cuando debe empezar ese debate. No podemos esperar a después, la campaña electoral, el 2021, no. Ahora tienen que empezar ese diálogo, ese gran debate ciudadano, y tiene que ser, subrayo, ciudadano, no solamente en las élites, en la academia, entre los políticos, sino en las universidades, en los barrios, en las comunidades. Tenemos que empezar a discutir esto. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de economía queremos? ¿Qué tipo de representación política queremos? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿No es cierto? ¿Sirve o no sirve tal o cual mecanismo? Hay que empezar a discutirlo desde ahora, y ahí iremos explicándonos, ¿no es cierto?, entre nosotros qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Abramos ese debate desde ahora, Glatzer, con la gente. Señora Verónica Mendoza, tengo pocos minutitos y tengo algunas preguntitas todavía en esta perspectiva, ¿no es cierto?, de generar alternativas en la política que son tan importantes, sobre todo en momentos de desesperanza, porque la gente lo que quiere, o sea, digamos, los altos niveles de aprobación del presidente y el apoyo al referéndum, más que sentirse representado en lo que está haciendo, es una señal de que por ahí han encontrado un camino para poder por lo menos manifestarse, y van a sancionar a los políticos y a la mala justicia con su voto. Pero quería decir, del sector más de izquierda, ¿van a seguir desde la izquierda perdiendo la vida por la gran unidad? O sea, lo que voy es, digamos, eso es lo que siempre, digamos, ha estado en parte la accionar de la izquierda, ¿no? También la aspiración o la nostalgia de la izquierda unida en algún momento. Ya miren cómo les ha resultado lo del Frente Amplio, y ya deben tener a estas alturas una valoración de ese proceso, los pros y los contras. Llegaron 18%, 20 congresistas se partieron, digamos, de una manera inexplicable muy poco tiempo después. Hemos hablado ya de eso. Entonces, ¿cómo se ven? ¿Van a seguir insistiendo? ¿Y hasta dónde van a llegar las alianzas? Es decir, ¿qué izquierda le gustaría a Nuevo Perú y a usted en particular ser parte? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles sí, cuáles no? Primero, que con el Frente Amplio seguimos coincidiendo en lo esencial, en lo programático. Hay muchas luchas, muchos temas que seguimos planteando juntos, y creo que eso es lo más importante. Porque con la posibilidad de unirse nuevamente en un empeño de izquierda progresista al 2021, por ejemplo. A ver, para ir por partes. Lo primero es que unidad sí, pero primero y sobre todo con la gente, con el pueblo, porque demasiado tiempo la izquierda ha estado tan preocupada en unir a sus partes, ¿no es cierto?, a los partidos, unirse arriba, que se desconectó muchas veces de lo que la gente necesitaba, de lo que la gente pedía. Y creo que la primera unidad que hay que consolidar es con la gente, con el pueblo, con esos millones de peruanos que hoy no son representados por esa clase política, ni son los que aparecen en televisión, con los paperos que se movilizaron el año pasado ante la ausencia
ausencia total de propuesta de política agraria, con los maestros que se movilizaron, con los estudiantes, con ellos tiene que ser la unidad en primer lugar. Y en segundo lugar, la unidad, más que desesperarse por sumar a tal o cual, tiene que ser en torno a una propuesta de país, tiene que ser en torno a un programa, a unos valores, ¿no es cierto?, y a un plan de gobierno. Y ahí veremos quiénes se suman y quiénes no se suman, sobre la base de, en esencia, democracia plena, democracia interna, democracia ciudadana, la base de justicia, sobre la base de igualdad, sobre la base de la diversificación de la economía, sobre la base de la diversidad de liderazgo, sobre la base del respeto al medio ambiente, en un contexto en el que el cambio climático no es solo una amenaza, sino que ya concretamente nos está afectando. Necesitamos pensar en un desarrollo que sea amigable, armonioso con la naturaleza, para no legarle a las generaciones futuras una vida sin aire, sin agua. Ese tipo de cosas son las que nos tienen que unir, y luego lo que el debate programático. De acuerdo, pero las agendas, digamos, se pueden discutir y se pueden ir como conciliando en torno a que algunos pueden ponerle más énfasis a uno que otra cosa, pero se puede armar una agenda. Pero los actores políticos ya se conocen y más o menos uno imagina cuál es su comportamiento por lo que ha hecho y cuál podría ser más adelante si es que llegan al poder. Y de esa perspectiva es que va mi pregunta en torno a hasta dónde llega la alianza. Claro, con todos aquellos que comulgan con la agenda nos juntamos, claro, pero en un momento alguien puede comulgar con la agenda de la izquierda, pero haber tenido un comportamiento que no es el más correcto. De hecho, ustedes hicieron ese parteaguas en la última elección y dijeron, con este no, porque estuvo vinculado a este hecho y por lo tanto no. ¿Cuáles son los 2 o 3 parteaguas, digamos, que la izquierda que gustaría representar Nuevo Perú o Verónica Mendoza serían parteaguas, por ejemplo, inclusive dentro del propio sector de la izquierda? La democracia. Ajá. Primero, respeto irrestricto por los valores democráticos, pero no como los entiende la CONFIEP, ¿no es cierto?, Ajá, sino una democracia plena al servicio de los ciudadanos, ¿no? Democracia plena, paz, nada con la violencia, nada, ¿no es cierto?, con que nos remita a tristes episodios del pasado. Creo que en torno a esos 2 valores esenciales es que podemos marcar nuestros primeros límites, ¿no? Y luego podemos discutir los temas más programáticos, si se quiere, los que tienen que ver con el medio ambiente, con la necesidad de una economía sostenible, con un Estado soberano, fuerte, institucionalizado, que defienda a los peruanos de los abusos, de los monopolios, que recupere las exoneraciones tributarias millonarias que hoy regalan las grandes empresas. Luego discutiremos esos temas, ¿no? Pero en esencia creo que democracia y paz son los valores esenciales, ¿no?, que necesitamos para construir. Y ya no hablemos, no sé, para no hablar necesariamente y únicamente de izquierdas, ¿no?, para reconstruir el país, Glatzer. Y mira, más que hablar ahorita de eventuales alianzas electorales el 2021, que aún falta mucho para eso, ya nos daremos tiempo para pensar en ello, creo que lo importante es hoy sumar a todos, todas las fuerzas políticas, sociales, ciudadanas, que estén dispuestas a defender la lucha contra la corrupción que por fin se ha emprendido y a impulsar las reformas de fondo para regenerar, renovar la política, la justicia y recuperar la democracia. Empecemos por ahí, con eso ya tenemos bastante chamba, la verdad. Verónica Mendoza está con nosotros y lideresa de Nuevo Perú. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Está muy amable. Tengo que ir a una pausa, voy a darle el pase a mis colegas para los titulares. Regreso en un ratito aquí en No Hay Derecho.